Muy bien. La pregunta entonces dice, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Entendamos bien la pregunta. Cuando hablamos de esperanza, ¿qué significa la palabra esperanza? Confianza. Ya. Tiene relación con la confianza, pero es algo diferente. Por eso se llama diferente. Esperanza tiene que ver con la confianza, pero tiene que ver con Esperar en algo. con esperar. Esperanza es como labrar, labranza. Mudar, mudanza. Esperar es el verbo, ¿no es cierto? Esperamos. Esperanza, es decir, es el acto de esperar continuamente algo. Entonces, ahora, déjeme decirle algo, con todo el amor y el respeto. La respuesta que ustedes dieron, que nuestra esperanza es Cristo, es verdad, es verdad. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo y todos decimos lo mismo. Ya vamos a ver la respuesta que dice acá. Es lo mismo. Pero siempre hay que ser consciente de algo. Una cosa es lo que nosotros decimos, porque creemos que es lo correcto, y ciertamente es lo correcto, pero otra cosa es lo que realmente vivimos. Entonces nosotros tenemos que aprender que a veces, no todo el tiempo, realmente nuestra esperanza es Cristo. Yo soy creyente hace muchos años, pero todos los días tengo que aprender a que mi esperanza sea Cristo, porque a veces tengo la tendencia de esperar en otras cosas. A veces tengo la tendencia a esperar en las personas, o esperar de las personas. A veces tengo la tendencia a esperar de la familia. A veces tengo la tendencia a esperar de las circunstancias. Pero realmente, solamente hay uno que debe ser mi esperanza y ese es Cristo. Vamos a ver la respuesta. Ahora, pero primero, aquí habla de la esperanza que yo tengo tanto en la vida, pero como en la muerte. Entonces, esta pregunta nos lleva a dos etapas en la vida del hombre. En la etapa de la vida y en la etapa de la muerte. Entonces aquí hay algo interesante, me sorprende, porque generalmente nunca consideramos qué es lo que va a ser en la muerte. Bueno, sí, sabemos que vamos a morir, sabemos que tenemos que prepararnos para morir, sabemos que tenemos que, y de hecho, y es algo excelente y bueno, que debiéramos todos pensar en qué va a pasar con mi alma y estar seguro que yo haya sido perdonado por Dios, que yo haya confiado en el Señor Jesucristo. Pero aquí esto me está diciendo, cuando yo en vida, ¿cuál debe ser mi esperanza? Y la pregunta, ¿y cuando yo esté muerto, en qué voy a esperar? Significa, por tanto, que la pregunta me da por hecho de que yo en la muerte también voy a poder esperar en algo. Es porque la palabra de Dios nos dice que el alma de la persona sigue existiendo. No hay un dejar de existir nunca. A veces se escucha, ¿no? Yo escuchaba allá en Chile, en mi ciudad natal, la famosa Radio Tomé, que después se llamó la Radio La Amistad. Y decía, Radio La Amistad informa que acaba de dejar, dejó de existir el profesor tanto, de la escuela tanto. Siempre anunciaban ahí las cosas importantes, ¿no? No, nadie deja de existir. No siempre existimos. Existimos, tenemos un comienzo, pero no tendremos un fin. Siempre existiremos. O con Dios o sin Dios. Entonces vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y leamos todo, ya que tenemos todo ahí, leamos todos. 1, 2, 3. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Mire qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso lo que dice aquí. Y yo creo que esta es una de las preguntas más hermosas, por eso les digo que esta pregunta viene del Catecismo de Heidelberg, y es uno de los catecismos más hermosos que se han escrito. Es de alguna manera pastoral, porque me lleva al consuelo del creyente. ¿Cuál es tu única esperanza o cuál es tu único consuelo? También dicen otras versiones. ¿Cuál es mi única esperanza? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco tanto en cuerpo y en alma, en vida y en la muerte, le pertenezco a Dios y a mi Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? La verdad de la pertenencia del creyente a Cristo. El creyente pertenece a Cristo. Mire, esto es algo muy hermoso que nosotros logremos entenderlo. Nosotros no tenemos el sentido o no tenemos muy claro el sentido de pertenencia. Sí tenemos en el sentido de que pertenecemos a una familia, ¿no es cierto? Como
cuando somos niños y cuando grandes también, pero tenemos el sentimiento de pertenencia, el sentido de que pertenecemos a una familia. Los niños saben que estamos aquí juntos, pero ellos saben que pertenecen a familias diferentes. ¿Ah? No, Jarazán no se va a ir muy contenta conmigo a la casa, vamos a la casa que vive con nosotros ahora. Quizás por un día para jugar con mis hijas, pero toda la vida no estaría dispuesta a abandonar a su familia, porque tiene un sentido de pertenencia. Entonces todos tenemos un sentido de pertenencia. Mi esposa me pertenece a mí, y yo también a ella. Porque eso es bíblico, la Biblia dice, ¿cierto? Y ella es dueña de mí, también. Entonces, somos dueños. Por lo menos, eres dueño de mí. No de otras cosas, pero bueno. Entonces, eres dueño de mí. Entonces, pero nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros. Entonces, pertenencia, sí, pertenecemos a una familia, pero esta pertenencia es algo mayor. Acordémonos que en la antigüedad existía la esclavitud. Existía la esclavitud. Por eso les digo que el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra familia no es lo mismo que el sentido de pertenencia que debemos tener hacia Dios. En la antigüedad existía la esclavitud, en el tiempo de la Biblia también. Digamos que la esclavitud no es algo que sea correcto y se abolió y excelente, pero también interesante, ¿no? Que la palabra de Dios tenía leyes acerca de los esclavos. Pero a veces en la antigüedad, a veces por una deuda, la gente tenía que pagar sirviendo como esclavo, lo cual era mucho mejor que ir a la cárcel. Y a veces habían personas que habían sido tratadas tan bien por sus amos que decidían ser esclavos voluntariamente. Y por eso se perforaban la oreja y se ponían un arete. De ahí viene la costumbre. Después se transformó eso en una forma de adorno. Aquí ahora son esclavos. Entonces por eso tienen arete. Entonces, por eso habían esclavos que tenían aros porque demostraba que pertenecían a alguien, ¿no? Pero también es interesante, ¿no? Es interesante dice que cuando Eliezer va a buscar esposa para Isaac y encuentra a la chica y dice, y la chica está dispuesta, dice, el pai le pone un arete aquí. Le pone un piercing. Sí, le pone un arete aquí. Aquí, ¿no es cierto? En la nariz. En la nariz. O aquí, no me acuerdo. Y entonces indicaba que ahora ella pertenecía a un varón con el cual se iba a casar. De la misma manera, la palabra nos enseña entonces que toda persona, ojo, esto no habla de todo el mundo. Obviamente al Señor le pertenece todo. Ciertamente que aún el hombre más incrédulo y que aborrezca a Dios, que así somos los seres humanos cuando no hemos conocido a Cristo, aún ellos le pertenecen a Dios. Pero aquí hablamos de, es cierto, todo le pertenece al Señor. Pero hablamos de que de todo lo que le pertenece al Señor, hay un grupo de personas que son especiales para Él. Por ejemplo, en el antiguo Israel, en el antiguo pacto, ¿qué le dice Dios a su pueblo? Y después lo mismo dice a la iglesia. Ustedes son mi especial tesoro. Entonces, el pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, le pertenece al Señor. Y los que no, también le pertenecen al Señor, pero ellos son su pueblo especial. Entonces ahí hablamos, a eso nos referimos. Es cierto, todas las personas le pertenecen al Señor, pero cuando hablamos de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor, hablamos de esa relación única, esa unión, esa pertenencia diferente a la que tiene el mundo, que tiene el creyente con Dios. Por eso que esta verdad es solo para aquellos que realmente se han arrepentido y han confiado en Cristo para la salvación de su alma. Entonces esto es muy importante. Y esos temas vamos a tratar también. Por favor, cualquier opinión puede decir. Entonces, vamos a ver un texto que tenemos aquí. Perdonen los que están escuchando la grabación. Romanos 14, del 7 al 8. Ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El apóstol Pablo venía hablando acerca de las diferencias que habían, especialmente entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Los judíos habían sido criados en la tradición y en las leyes del Antiguo Testamento, donde era prohibido comer esto y comer lo otro, donde habían días de fiesta, fiesta de los tabernáculos, fiesta de la semana, fiesta de la Pascua,
Y después se inventaron otras fiestas como la fiesta de las luces, ¿cómo se llama? La fiesta de Purim y todo eso, y también el Hanukkah y tanta cosa. No. La diablada piñareña, eso es algo actual. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo decía, algunos de ustedes hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Mire, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias, y el que no come, para el Señor come y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y morimos para el Señor morimos. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo que hermano, y esto es algo que debemos entender también, que en el día de hoy lamentablemente muchos no lo entienden. ¿Sabía usted? A veces nos choca cuando encontramos diferencias de opinión. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, ya no estamos obligados a guardar el día del Señor. Hay otros que decimos que sí, se debe guardar el día del Señor. Ahora, de los que decimos que se debe guardar el día del Señor, hay algunos que dicen, no, en ese día no se puede hacer nada. Nosotros decimos, bueno, ese día principalmente para dedicarlo al Señor, y debemos procurar, en la medida de lo posible, descansar en nuestras obras. Pero también entendemos que hay hermanos que dependen de ciertos trabajos que no pueden dejar de trabajar, pero que tienen que darle lugar al Señor. Hay otros que dicen, no, eso no se debe hacer. Está bien. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo parecido. Está diciendo, uno hace caso del día, hágalo para el Señor. Otro considera que todos los días son dedicados al Señor y que no tiene que haber un día especial. Bueno, también hágalo para el Señor. Lo importante es que lo haga para el Señor. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, el que hace algo o el que no hace algo debe hacerlo en el sentido de hacerlo para el Señor. Entonces, en ese sentido, hay ciertas cosas que no están muy claras, en las cuales el Señor de alguna manera no nos permite tener una unidad todavía, pero lo importante es el sentido principal, es hacerlo para el Señor. Este es el punto. Esto no quiere decir que cualquier cosa que nosotros queramos hacer, voy a saltar del edificio para el Señor. No, el Señor tampoco me dice que yo puedo hacer cualquier cosa para Él. Está diciendo que las cosas que yo veo convicción en la Biblia, aunque sea diferente a mi hermano, debo hacerlo para el Señor. ¿Me comprende? Entonces, ¿cuál es la verdad en la cual descansamos? Descansamos, y esto debe entender nuestros niños también. Si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, significa que nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, este es el punto. ¿Cuál es el problema que vemos hoy? Y esto es lo que yo debo enseñar a cada uno de ustedes, es mi deber. Hay que tener cuidado porque la fe se vive conforme a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen creer en el Señor, pero no viven para Él. Muchos dicen, yo creo en el Señor, yo me he arrepentido, yo confié en el Señor, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, etc. Como podamos decirle. Pero ¿qué significa realmente conocer a Cristo? ¿Qué significa realmente creer en el Señor? ¿Qué dice la palabra? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces aquí viene el punto. El creyente, ¿qué debe creer para ser salvo? La persona debe creer en Cristo, pero ¿qué debe creer en Cristo? Creer que Jesucristo es el que murió por nuestros pecados, creer que su muerte me da salvación y que no mis buenas obras, pero también creer en la autoridad de Cristo. Y es un aspecto que muchas veces no se predica en el día de hoy en el evangelismo. Se presenta a Cristo como Salvador, pero no se presenta como el Señor. Incluso algunos llegan a criticar esta enseñanza del señorío de Cristo. Confunden, piensan que predicamos la salvación por obra. No. Mire, en esto consiste la conversión. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado es vivir desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué yo desobedezco a Dios? Porque no me someto a su autoridad. ¿Por qué nuestros hijos nos desobedecen, hermanos? Porque no se someten a nuestra autoridad. Cuando nuestros hijos nos desobedecen, ellos están faltando a nuestra autoridad. De la misma manera, el pecado es una falta a la autoridad de Dios. Por eso que el arrepentimiento y la fe es, me arrepiento de haber vivido en desobediencia a Dios, en pecado. Ahora yo creo que puedo ser salvo porque Cristo murió por mí. Entonces yo ya no quiero vivir en el pecado, yo ya no quiero vivir
desobedeciendo a Dios. Yo ya no quiero vivir faltando la autoridad de Dios. Ahora yo quiero vivir reconociendo la autoridad de Cristo. Por eso yo confío que Él murió por mí y me perdona, pero por lo tanto yo ahora voy a cambiar y Dios va a cambiar mi manera de vivir porque lo reconozco con mi autoridad. ¿Me comprende? Entonces ya no vivo para mí mismo, sino que ya ahora vivo para Él. Ciertamente todos los creyentes en algún momento y seguimos desobedeciendo a Dios, pero el creyente va creciendo en su sometimiento a Cristo. Pero cuidado, alerta roja, tarjeta amarilla. Esta tarjeta amarilla nos dice advertencia. Hay muchos que dicen conocer a Cristo, pero no crecen en su sometimiento a Cristo. La palabra dice que aquel que vive así, realmente no se ha convertido todavía. Y debemos orar por esas personas para que se conviertan a Cristo. ¿Me comprende? Ahora, por otro lado, esta verdad también nos da consuelo de saber que le pertenecemos al Señor. Y ese es el consuelo que tenemos. Gracias, es la esperanza. Si yo pertenezco al Señor, ¿de quién debo recibir todo lo que necesito? Mis hijas no están preocupadas de si le va a faltar algo para comer o no. Están preocupadas de tener aquello que quieren. Eso les preocupa. ¿Me comprende? Así es. Pero ellas no están preocupadas si obviamente mi esposa y yo tenemos esas preocupaciones, ¿no? Y todo lo que tenemos un hogar a nuestra espalda, todo, ¿no es cierto? Pero los hijos no, los hijos descansan. Por lo menos cuando son niños, cuando son grandes ya van entendiendo, ¿no es cierto? Van entendiendo el esfuerzo de los papás y la necesidad, ¿no? Pero nosotros debemos ser como niños. Si le pertenecemos a Cristo, ¿qué preocupación debemos tener? ¿Ah? Si Él es nuestro dueño, ¿qué nos ha de faltar? Bueno, yo tengo algunos textos aquí. Por favor, si no se olviden que yo me largo a hablar, hablo, yo voy exponiendo, pero si en el camino te quiero opinar, hágalo. ¿Ya? Porque yo tengo que seguir adelante con la enseñanza. 1 Corintios 6, versículos 12 al 20. Aquí dice algo interesante. Hablando también el apóstol Pablo ahora con relación a los creyentes que habían sido gentiles. Miren lo que pasaba. Los corintios eran gentiles, no eran judíos. Ellos no conocían la ley de Dios, pero se convirtieron a Cristo. Pero ¿cómo eran antes ellos? Ellos iban al templo a adorar a los dioses falsos, a adorar a las estatuas y las imágenes. ¿Y saben lo que hacían? También les presentaban sacrificios a esos dioses falsos. Y vuelta algunos decían, chuta, esa carne ya no se debe comer entonces, porque fue sacrificada para un ídolo. Pero otros decían, no, ya Cristo me perdonó y como el mismo apóstol Pablo va a decir, y lo dice, no sé si lo dice aquí, lo dice en otra parte, ¿y quién es el que creó el animal? Dios. Entonces yo voy a comer, no, aunque haya sido sacrificado al ídolo, yo voy a comer porque Dios creó ese animal. Y Dios lo hizo para que yo me deleite y me satisfaga mi necesidad. Entonces, pero tú no comas para el Señor. Y tú si come para el Señor. Y no anden juzgándose el uno al otro, ¿me comprende? 1 Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene. Obviamente hay cosas claramente que no debo hacer porque están escritas en la Biblia. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda se refiere a la comida, para el vientre, y el vientre para la vianda. Pero tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios. Nosotros nos cuidamos nuestro cuerpo para no comer esta cosa. Bueno, el cuerpo va a ser destruido un día. ¿Me comprende? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y aquí dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguno. Mire, lo que está diciendo es algo fuerte. Mire. Detengámonos por un momento. En esa época se practicaba mucho, no solamente como ahora la fornicación, las relaciones ilícitas, pero también se practicaba como un acto de adoración a los dioses paganos. Entonces, obviamente, los creyentes ya no adoran a los dioses paganos, pero algunos siguen conservando algunas prácticas. Hay que tener cuidado, o sea, eso es pecado y es grave, pero hay que tener que es un proceso en que la persona de lo que se arrepiente va entendiendo lo que es malo y lo va dejando. Eso es lo que nos cuesta entender también. A veces somos rápidos,
Sí es cierto, una persona que está en la iglesia y es miembro y ya entendió la palabra y está en una relación amorosa ilícita, tiene que ser llamar la atención para que lo deje y si no tiene que aplicarse la disciplina. Pero hay que entender que una persona cuando está conociendo la palabra es un proceso hasta que llegue a entender que eso está malo, ¿me comprende? No significa que vamos a tolerar el pecado, pero aquí el apóstol Pablo está hablando con hermanos y en la carta les está enseñando que la fornicación es pecado. No era algo que tampoco... Hay cosas que para algunos son claras y otras que para otros que no, ¿me comprende? Entonces, y aquí les dice que cuando ellos, que es el pecado es grave, igual que yo, el pecado es grave, ¿por qué? El pecado de fornicación es grave, ¿por qué? Porque mi cuerpo le pertenece a Cristo. ¿Voy a unir yo mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, con una ramera? Está diciendo, es como que estás mancillando la santidad de Cristo. ¿Comprende? Y entonces va a decir versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Una vez un amigo me criticó porque yo estaba explicando que el matrimonio dice y serán una sola carne. Y ellos decían, claro, ya no son dos personas. Yo decía, pero eso también tiene que ver con la parte de la intimidad, decía yo. No, pero ¿cómo? Aquí dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Por eso dice, será una sola carne. Sí, no está hablando de parte espiritual, está hablando de la parte física también. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y aquí dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Nosotros no nos pertenece. Él está presentando que el pecado de fornicación ya debía cesar en ellos, y ellos deberían entender que debían vivir de una manera santa, porque su cuerpo ya no les pertenecía a ellos, le pertenecía al Señor. Entonces, el participar de ese pecado era contaminar el cuerpo que le pertenece al Señor. Entonces, ahí está, la base es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Cuando nos convertimos a Cristo es porque entendemos que ya no debemos vivir para nosotros, y nosotros le reconocemos como el Señor, nos sometemos a su autoridad. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahora nuestra vida ya no nos pertenece. Hermano, nuestra vida ya no nos pertenece como para seguir viviendo a nuestra propia manera. Tenemos que someternos a la palabra. Y termino con una cita que dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Hablando del Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí viene el punto. ¿Para qué el Señor nos rescató, nos perdonó nuestros pecados? Para que seamos un pueblo propio de Él. Entonces, este es el punto. Nuestra esperanza es Cristo porque nosotros le pertenecemos a Él. Eso implica una responsabilidad. Ya no debo vivir como yo quiero, sino vivir para Él porque le pertenezco a Él. Pero también conlleva una esperanza, un consuelo, de que como yo le pertenezco a Él, tengo todo de Él. A continuación, antes de terminar, quiero leer la explicación que da aquí un pastor que se llama Tim Keller. Ahí la pueden tener también ustedes. No sé si Anaí puedes leerla tú. Donde dice, después del versículo... Sí, donde dice así. Escuchemos atentamente lo que dice aquí. Sí, voy a poner aquí para que puedan escuchar los que no vinieron. Vamos a poner en el grupo de la grabación de hoy. Ya. Juan Calvino estableció en sus escritos la esencia de lo que significa vivir la vida cristiana. Él dice que podría redactar una lista de los mandamientos que debemos cumplir o de los rasgos de carácter que debemos exhibir, pero en lugar de ello decide reducirlo al motivo principal y al principio básico de lo que significa vivir la vida cristiana. El motivo básico es que Dios envió a su Hijo a salvarnos por gracia y para adoptarnos en su familia. Así que ahora, debido a esa gracia, por gratitud,
queremos parecernos a nuestro Padre, queremos parecernos a nuestra familia, queremos vernos como nuestro Salvador, queremos agradar a nuestro Padre. Por tanto, el principio básico es este, que no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. No debemos vivir como si nos perteneciéramos a nosotros mismos. Y eso implica varias cosas. Significa, antes que todo, que no debemos determinar por nosotros mismos lo que es correcto e incorrecto. Cedemos el derecho a determinarlo y lo depositamos enteramente en la palabra de Dios. También renunciamos al principio operativo que solemos utilizar en la vida diaria. Dejamos de ponernos a nosotros mismos en primer lugar y siempre ponemos antes lo que le agrada a Dios y lo que muestre amor hacia nuestro prójimo. También significa que no debe haber ninguna parte de nuestra vida que no hayamos entregado. Debemos entregarnos a Él por completo, en cuerpo y alma, y significa que confiamos en Dios, en la abundancia y en la escasez, en los tiempos buenos y en los malos, en la vida y en la muerte. ¿Cómo se relacionan el motivo y el principio? Debido a que somos salvos por gracia, no nos pertenecemos a nosotros mismos. En una ocasión, una mujer me dijo, si yo pensara que soy salva por algo que hice alguna contribución a mi salvación, entonces Dios no podría exigirme nada porque yo he contribuido. Pero si soy salva por gracia, solo por gracia, entonces no existe nada que Él no pueda pedirme. Y en eso es cierto, no te perteneces a ti mismo, fuiste comprado por precio. Hace algunos años escuché a un predicador cristiano preguntar, ¿cómo puedes relacionarte con alguien que te ha entregado completamente por ti, que se ha entregado completamente por ti, sin tú entregarte completamente a Él? Jesús se entregó completamente por nosotros, así que ahora debemos entregarnos a Él por completo. Amén. Muy bien, gracias Anaisita. Y bueno, a esta explicación que da aquí Tim Keller es que realmente, y citando a Juan Calvino, es que lo que veníamos diciendo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que en cuerpo y alma, en la vida y la muerte, le pertenecemos a Dios y a nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Al final hay una oración como un modelo para que nosotros podamos dar gracias por esto que hemos aprendido. Dice, Cristo, esperanza nuestra en la vida y en la muerte. Nos entregamos a tu cuidado misericordioso y paternal. Te amamos porque te pertenecemos. No tenemos ningún bien fuera de ti y no podríamos pedir mayor regalo que pertenecer a ti. Amén. Amén, hermanos.